Qué bendición, familia. Ok, qué bendición y qué alegría que podamos hoy estar en su casa, estar aquí adorando su nombre, recibiendo palabra, pero también siendo protagonistas de la historia que Dios va a trazar en esta generación. ¿Cuántos quieren ser protagonistas? Mira, lo más terrible del ser humano es pasar por esta vida sin dejar huella, para mal o para bien. Obviamente nosotros que tenemos a Dios y al Espíritu Santo, nuestra huella tiene que ser una huella generacional, que marque una generación completa. Un autor y un predicador muy reconocido siempre dijo lo siguiente. Dijo: el cementerio es el lugar donde hay los mayores tesoros. ¿Por qué? Porque mucha gente por temores nunca estuvo dispuesto a pelear por sus sueños y nunca estuvo dispuesto a salir de su zona de confort. ¿Cuántos están acá y dicen: yo no voy a morir con el depósito de Dios en mi vida? Tiene que salir. Amén. ¿Sí me escuchan bien atrás? Amén, qué bueno. Hemos tenido ciertos conflictos con el sonido porque en el video de la semana pasada yo no sabía que estaba como que muy desbalanceado los bajos y me tocó mover ahí las palanquitas. Yo no sé nada de sonido y ya quedó así un poquito distorsionado todo, así que nos perdonarán si no está como siempre el sonido, porque ya vamos a tener ingenieros en sonido acá. Amén. ¿Cuántos creen? Tu hijo tiene que estudiar, tiene que ser un profesional. Muy bien, vamos a tener un tiempo de palabra, ¿ok? Yo creo que hoy Ecuador se está jugando no solamente 4 o 5, sino yo creo que probablemente 15 a 20 años de futuro se están trazando hoy día, ¿ok? Todos saben la postura que tenemos nosotros como iglesia respecto a los asuntos de izquierda y de derecha, que en este momento no me corresponde hablar y no voy a hacerlo. Pero para los que somos hijos de la casa sabemos cuál es el asunto y por dónde tenemos que enfocar nuestra fuerza y contra qué tenemos que enfrentar. Amén. Ok. Mira, la iglesia por muchos años se hizo a un lado de la política porque pensaron que era sucia. Se hizo a un lado de los medios de comunicación porque decían que es un medio corrupto y nadie dice lo contrario. Se hicieron a un lado de la educación porque creyeron que estudiar no era algo importante porque ya Cristo estaba a las puertas. Yo sigo esperando a Cristo con ansias, pero mientras tanto tenemos que ser los más excelentes y los que tomemos esas posiciones. Entonces la iglesia le otorgó al sistema de este mundo el poder para gobernarnos. Qué terrible es que el impío nos gobierna a nosotros. Mira, tú debieras ser el que le dé el trabajo al impío y no ir a extender la mano a decir: contráteme. Yo creo que Dios en este tiempo va a hacer una reconfiguración y va a volver en su lugar las cosas como deben ser. Y eso se hace con una iglesia de guerra, una iglesia gloriosa. Amén. Entonces, iglesia, hoy día todos a votar con prudencia, orando al Señor que nos dirija a tomar la mejor decisión y qué es lo que Dios quiere para nosotros. No sé si tenga que ver o no, pero yo creería que sí. Esto que Dios puso en mi corazón hablarte en este día. Vamos a ir un poquito rápido. ¿Cuántos ya sufragaron de aquí? Nadie. Ay, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nosotros todavía no, así que por respeto a todos y a su tiempo vamos a pasar muy rápido en lo que quiero hablarles. Hoy es un día de guerra. ¿Quiénes se dieron cuenta en la adoración que Dios dijo guerra? Habían campamentos marchando. Amén. Pues hoy vamos a hacer algo y vamos a juzgar. Y tú me dices: ¿cómo? Si la Biblia dice no juzguen a nadie. Yo te digo, Dios nos dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Cuántos entienden eso? Entonces hoy vamos a juzgar el espíritu de robo. Wow. ¿A quiénes le han robado en este año? El celular, o no te pagaron una deuda, o a lo mejor te mintieron: te voy a dar tanto, y hasta el día de hoy no se pronuncia esa persona. ¿A quiénes le robaron el corazón? Los que se enamoraron. Ah, mi hermana Mónica, bien. Pues este es un tema muy serio, amada iglesia, ya llevándolo al punto serio. Este tema es algo con lo que la iglesia ha tenido que luchar desde su fundación, yo creo. Desde que Cristo nos estableció sobre la tierra. Creo que el tema del robo no es solamente casualidad, no es solamente un asunto de mala suerte como muchos hablan, aunque la suerte es de Jehová, dice la Biblia. La fortuna le pertenece a Dios. Y hay una casa espiritual llamada Gad, creo que está por allá, Judá, Rubén, Gad, la tercera casa, la plomita, que significa suerte. Ese nombre significa suerte. Que las tinieblas hayan corrompido el diseño para hacernos creer que la suerte está en manos de Satanás es diferente, pero la suerte está en las manos de Dios.
¿Ok? Pero yo no creo solamente en la suerte, yo creo en el trabajo arduo. Yo creo en la capacidad de Dios de buscar al Señor y de movernos en esa dimensión. ¿Por qué te quiero hablar de ese espíritu de robo? En medio de la prédica te voy a decir qué es lo que pasó la semana pasada acá. Pero no solamente por eso. Ayer veníamos al discipulado y un señor estaba acá metiendo de forma clandestina un alambre, queriendo entrar a una puerta en pleno día, 10 de la mañana. Y yo, ¿qué pasa acá? Llamamos a la policía, dijimos, ¿qué pasó acá? Dios mío. Entonces sí, yo sé que vino la policía, entiendo de que se llevaron a esa persona, pero la adoración de base puedes colocarla. En YouTube está, Christopher, gracias. Pero yo comprendo que no es solamente un asunto de mala suerte, sino es un tema espiritual. Así como las finanzas son espirituales, ¿cuántos sabemos eso? Dios nos da el poder de hacer las riquezas. O sea, las finanzas son un poder espiritual que Dios le otorga a sus hijos, a la casa, al pueblo de Dios. ¿Ok? Asimismo, el tema del robo es un asunto espiritual, definitivamente. Un asunto espiritual. Entonces, esta es una entidad espiritual que ha perseguido a los hijos. Y mira, te voy a decir algo. Probablemente tú fuiste víctima del robo por las puertas de robo que abrieron tus ancestros. Eso es lo más terrible del poder de la iniquidad. ¿Cuántos saben lo que es iniquidad? Cómo se transfiere generacionalmente tantas maldiciones y cómo muchos de nuestros hijos terminan cosechando puertas o abriendo o cosechando las siembras que nuestros padres hicieron. Eso es iniquidad. Y aún cuando te hablé con la palabra vamos a entender que el tema del robo es un asunto generacional y es un asunto de iniquidad. Ahora, si te robaron, tienes la opción de llorar un momento y quedarte toda tu vida ahí postrado, quejándote de que Dios no es fiel, de que Dios no te guarda, de que ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué me has abandonado ya? Inclusive como Cristo cuando estaba en la cruz. ¿Por qué me dejaste solo? O te paras y dices, aquí hay algo raro que no me cuadra, porque yo soy una persona que camina con Dios. Si somos una iglesia que camina con el Señor, que obedece a la palabra, que se santifica. Miren, hoy día ustedes pudieran estar votando y yéndose a su casa, pero decidieron estar acá. Así que un aplauso para ustedes, iglesia, que han dado este paso de fe, de estar acá y de fortalecerse para venir a este lugar. Te digo algo, lo que hoy va a soltarse era algo que Dios tenía para ti específicamente. Por algo Dios te trajo en este momento. ¿Ok? Entonces, es frustrante caminar con Dios y ver cómo nada funciona y cómo todo es pérdida, derrota, pobreza, ruina, destrucción y robo. Yo creo que cuando nos roban uno siente una ira santa, ¿verdad? Como que uno quiere ahorcar a la gente, ahorcar. Y uno se acuerda que es cristiano y dice, Señor, ahórcalo tú. Pero es algo que tenemos que enfrentarlo. Es algo. ¿Quiénes han soñado con ratones en este tiempo? Nadie sueña. Padre, casa de José se activa, todavía quedan 5 días en el nombre de Jesús. Pues las ratas o los ratones evidentemente en lo espiritual tienen que ver con robo. ¿Sabes cuándo se activaron en la Biblia los ratones? Y el Señor me lo está mostrando en este momento. Cuando Israel fue capturada el arca, ¿se acuerdan ustedes? Con los filisteos y colocaron el arca, esta arca en el templo de Dagón. Y le salieron unos protuberancias a los filisteos y dijeron, devuelvan ese objeto sagrado porque nos está maldiciendo. Y dijo, hagan unos tumores de ratón o unos ratones de oro y devuélvanlos con la ofrenda, con el arca. Yo creo que el robo sí tiene que ver con el tema de los ratones. Así que mucho cuidado si sueñas con ratones, o ya te robaron o está por pasar. Y cuando te digo está por pasar, es que Dios te está anticipando para que tú te pares y anules todo sueño del Abadón y te pares a guerrear contra esa entidad espiritual. O sea, Dios no te hace soñar en vano, te hace soñar para que tú seas advertido y sepas hacia dónde direccionar tus fuerzas en la guerra espiritual. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. ¿Cuántos han leído eso? En Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Pues el que te robó no se va a quedar quieto con eso. Mira que son 3 facultades fuertes. Viene con robar, pero quiere matar y quiere destruir. Y yo he visto mucha gente que le robaron una vez, se quedó quieta, se estacionó y pensó que era cosa del destino, pero de repente empezó a haber mucha ruina, destrucción en su vida, porque el ladrón no solamente viene a robar, viene a matar y a destruir. Así que, iglesia, vamos hoy a hablar de esto. ¿Y cuántos conmigo vamos a pararnos a decir, Señor, hoy se rompe en el nombre de Jesús todo poder de robo que ha venido a golpear la casa de Dios, nuestras familias y nuestra nación? Creo que es muy oportuno este mensaje. ¿Ok?
Estamos implementando un sistema de video y audio diferente, entonces estamos aprendiendo, así que mil disculpas. Entonces, iglesia, si no lo confrontas, eso te va a llevar por delante. Y de repente cuando tú te veas envuelto o sujetado bajo un poder de robo terrible, porque no tuviste la valentía de pararte y decir, ahora comprendo que es espiritual. Es tan terrible saber que nuestros abuelos tuvieron el potencial de ser gente de mucha prosperidad porque tuvieron tierras, pero se las terminaron robando. Y yo te digo hoy, Dios te va a dar entendimiento para que reclames todo eso que tus abuelos robaron, o les robaron a tus abuelos, perdón. No vamos a enfocarnos a hablar de las razones por las cuales este espíritu de robo se suelta sobre la iglesia, pero sí vamos a enfocarnos a hablar de acuerdo a la palabra, cómo confrontar esta situación. Porque si eres creyente, caminas con Dios, alineado, siembras, diezmas, ofrendas, te santificas al Señor, eso no debiera tocarte. Pero sabes, una cosa es lo que nos toca a nosotros y otra cosa es lo que está en la esfera espiritual a nivel nacional, gubernamental, a nivel de territorio llamado principados y potestades. Hoy yo creo que como estábamos adorando van a caer algunos, ¿ok? Y yo quiero profetizar que en el nombre de Jesús en esta misma semana van a empezar a salir casos de corrupción y de robo en la nación, Señor. Y habrá señal de que se ha juzgado, Señor. Los santos hacen la resolución, dice la escritura, y los ángeles lo ejecutan. Hoy vamos a juzgar esta entidad espiritual, iglesia. Así que ¿cuántos conmigo? ¿Cuántos van a pelear? ¿Cuántos se cansaron de que nos sigan robando? Nos robaron hasta la esperanza, dicen por ahí. Entonces, hoy vamos a denunciar, porque la iglesia tiene el poder para pararse delante de Dios y decir, eso no es justo, no es legal, no es legítimo que me siga sucediendo a mí o a mis generaciones si yo roto el poder de la iniquidad. Entonces hoy vamos a presentar a juicio. ¿Cuántos comprendemos que el mundo espiritual, las leyes del reino tienen que ver con cortes, tienen que ver con leyes, tienen que ver con juicios, con demandas, demandados, con jueces, con resoluciones, dictámenes y sentencias? Y así como tú lo ves en el mundo natural, el mundo espiritual se rige por leyes. Así que hoy la iglesia, la que tiene el poder para juzgar, se va a parar y va a decir, no te permito más con mis hijos ni con mi familia. A muchos hijos les robaron sus padres, mujeres que se metieron en el matrimonio y los sacaron de la casa. Hoy vamos a denunciar eso, porque esos hijos crecieron sin papá por culpa de un espíritu de robo que te quitó a tu marido en un adulterio. Amén. Entonces, ¿cuántos creemos que hay leyes del reino? Todo en el reino se rige por leyes. La escritura completa de Génesis a Apocalipsis es un libro para legislar. Es un libro, es como el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Es un libro donde hay leyes que rigen no solamente el comportamiento, sino el mundo o el ámbito espiritual. Amén. No hay mucho retorno en el sonido, ¿no creen que está medio? Un poquito para acá. Ahí ya no creo que hay mucho retorno. Ok. Entonces, si este libro es un libro que me permite conocer esas leyes, y no solamente conocerlas, aplicarlas. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? No solamente de Dios, porque mucha gente piadosa, cristiana, de muchos años en el evangelio, terminó envuelta en situaciones terribles, o terminó muriendo en la más extrema pobreza y con sus hijos sin ver restauración, porque aunque conocía a Dios, no conocía sus leyes que le permitan pararse para no ser destruido. Eso dice el libro de Oseas 4. Entonces, hoy vamos a buscar esas leyes del reino que nos van a permitir juzgar esta entidad espiritual. Si puedes tomar apuntes, aunque yo hablo muy rápido, si puedes tomar apuntes para que tú en tu casa sigas dándole duro a este asunto, porque si no nos paramos, vamos a ver cómo se nos llevan a nosotros y aún a nuestras generaciones por delante. Mira, es tan terrible que tantas decisiones que se tomaron en los gobiernos de muchos años atrás, 20, 30, 40 años atrás, hasta hoy las seguimos pagando. Mira, es tan terrible que hasta hace menos de 50 años todavía pagábamos la deuda externa inglesa para el dinero que nos prestaron para que seamos libres de la supuesta esclavitud española. Hasta ese tiempo, dinero que nunca llegó a Ecuador, y los patriarcas o los padres de la patria o de las naciones se los rifaron y se los sortearon en pocas manos. O sea que la nación misma fue constituida bajo un principio de robo y de ilegalidad. ¿Cuánto más nosotros somos salpicados por esa iniquidad? ¿Por qué? Porque tú ves a Colombia, una de las primeras naciones, sin criticar a esa nación que tanto amo, pero ellos mismos lo han dicho y los rankings lo dicen, es la nación de las más corruptas del mundo. O sea, Belial se metió a corromper todo, literalmente.
vemos a Bolivia, vemos a Venezuela, vemos a Colombia, vemos a Ecuador, ni hablar cómo nosotros estamos envueltos en tantas situaciones de corrupción. Y eso ha permeado todas las esferas de la sociedad y ha impedido que nosotros logramos avanzar a un verdadero desarrollo. ¿Por qué? Acumula plata en pocas manos y vas a darte cuenta que el corazón se puede corromper. ¿Sabes cómo yo voy a conocer a una persona? Cuando ponga dinero en sus manos. En ese instante voy a saber quién es él. Entonces, o me roba o se queda fiel. Hay dos opciones ahí. La mayoría termina mal. ¿Por qué? Porque el dinero corrompe. Entonces, hoy vamos a ver cómo entró este asunto en las ciudades o en las naciones. Mira, ¿cuántos han visto procesos familiares terribles? Yo puedo testificar de un proceso que seguí muy de cerca. Una familia muy amada y cuyo esposo tomó una decisión incorrecta y adulteró. Y de repente se le metieron a la casa y les robaron. Al muchacho le roban la bicicleta, no me acuerdo qué más era. Y empezaron de pérdida en pérdida y las finanzas a secarse así. Con el mismo sueldo, con los mismos ingresos, y de repente todo se fue secando. Entonces, cuando descubrimos la verdad, nos dimos cuenta obviamente que había un derecho legal para que el enemigo se meta a tocarnos y a robarnos, porque el pecado genera deuda. ¿Ok? Nuestro pecado genera una deuda o una legalidad en el mundo espiritual. Entonces, cuando tu pecado no está resuelto en Cristo y tú has dejado esa puerta abierta, no solamente entra un espíritu de retaliación, sino de robo. Y empieza a robarte. En el trabajo no te pagan, te vas en el bus y te sacan el celular. Y no es porque no estás sembrando, diezmando, ofrendando o santificándote, sino que es un tema espiritual que todavía no hemos logrado romper, iglesia. Amén. Ahora, vamos a Levítico 6, del versículo 2 al 5. Todavía hay tiempito. La ley, el Pentateuco y toda la Biblia, obviamente, es un libro, como te dije, de leyes de reino. La ley ritual fue abolida en la gracia, ¿ok? Pero los principios de reino que sostienen el mundo espiritual están acá, todavía consignados. Y nosotros tenemos que entender hacia dónde Dios quiso hablar o dirigir lo que hablaba respecto al robo en la palabra. Levítico 6, del 2 al 5. Mira lo que dice acá. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurar en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Cuántos toman esta palabra? No porque te van a robar, porque te van a restituir. Amén. Mira, dice acá que tú encomendaste o dejaste algo en las manos de tu prójima. ¿Cuántos les han robado dinero? O sea, nunca te dijeron regálame, te dijeron préstame, y tú con un corazón tan abierto soltaste ese recurso y se lo prestaste, y de repente esa persona no apareció más y se fue hasta de la iglesia. ¿En serio? ¿Y sabes lo que pasa? Que eso genera un derecho legal en esa persona, pero tú sin darte cuenta estás siendo objeto de un espíritu de robo. Porque acá habla de que si te quitaron lo encomendado o lo dejado en su mano, o bien robare o calumniare al prójimo. ¿Cuántos? Mira, yo estaba investigando, yo decía, también la calumnia es un robo. ¿Sabían eso? Porque te están robando tu honra, te están robando tu integridad, te están robando tu honor y tu reputación y tu buen nombre, te están robando tu dignidad. Te roban las oportunidades, porque una persona que recibe la calumnia ya no es bien vista por la sociedad, porque aunque fue mentira, la gente se hizo un concepto de ti y ya no puedes entrar a trabajar porque dicen él es ladrón, él es una persona que se droga, es una persona que camina de forma incorrecta. Entonces, cuando te robaron la honra, te robaron muchas cosas más. Entonces yo quiero declarar eso, lo que dice en la palabra. Dios va a restituir en este tiempo, y no te van a devolver solamente la honra, multiplicado por el 20% más. O sea, añadirá la quinta parte la persona. Y mira lo que dice la palabra. Si esta palabra se va a cumplir en este tiempo, gente vendrá a ti a pagarte deudas que no te habían pagado hace mucho tiempo, y no van a pagarte el valor que era. Te van a decir, te restituyo el tiempo con los intereses.
a causa de lo que dejaste de percibir por haberme prestado ese dinero. Mira, Dios va a empezar a tocar. Cuando este espíritu de robo es quitado de en medio de nosotros, automáticamente la justicia de Dios se puede manifestar. Es justo que te paguen y que no te roben, a menos de que tú también seas una persona que le gusta pedir prestado y no le gusta pagar. Los cristianos pagamos nuestras deudas. Los cristianos pagamos los arriendos. No nos vamos en la noche robándonos el arriendo de ese mes sin tener que pagar. El cristiano saca prestado y paga. Y no solamente saca prestado, el cristiano da prestado, porque la Biblia dice que daremos prestado a naciones. Amén. Entonces, mira lo que dice acá. Y aquí habla de la palabra prevaricare. Y eso me gusta bastante. Cuando una persona pecara e hiciere prevaricación contra Jehová. El robo significa prevaricar, que es un delito o en el que una autoridad, juez o funcionario dicta resoluciones injustas o toma decisiones injustas a sabiendas de que son contrarias a la ley. O sea, una persona que está robando está prevaricando. No te juzgan por el robo, te juzgan por la prevaricación. Y el prevaricar tiene que ver con una persona que sabe hacer lo correcto y no lo hace. Así que si de aquí en adelante nosotros seguimos con una práctica de robo, Dios te va a juzgar por prevaricación. Duro, ¿verdad? Pues Dios nos está llamando a tener niveles de santidad y de justicia extremadamente altos, iglesia. Porque sin eso no vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces, aquí dice: o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. ¿Cuántos han encontrado alguna vez un celular? En la calle, en un baño, en un bus. ¿Y qué hace el primero de ecuatoriano? Lo apaga. Que no me llamen. Vendo celular publicado en Marketplace después, a los 2 días. Eso se llama robo, ¿sabías? No es que Dios mío, gracias porque estaba en necesidad y me pusiste el celular para que lo venda y me sostenga este mes. Estás robando. Y aquí lo dice: si habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Y aparte de negar, el robo trae mentira. Dice jurare en falso, diciendo yo no lo tengo. Mira, si hoy día en nuestra vida antes de Cristo, o aún caminando con Dios, incurrimos en un delito o en un robo como esos, de haber encontrado algo y no haberlo devuelto, y peor si ha sido en la casa de Dios, hoy podemos arrepentirnos y decir: Señor, remitimos a la cruz ese asunto. Y perdón que sea tan duro, pero en medio de nosotros los cristianos, entre cristianos, hay muchos despropósitos y muchos abusos de confianza. Y eso no debiera ser en la casa de Dios, como hijos de Dios. Y yo creo en el amor de Dios. Somos una iglesia que ama lo pastoral, amamos cuidar a la gente. Yo me preocupo por ustedes, pero el que está al frente debe aprender a corregir y a mostrar que esas cosas no se hacen. Porque lastimosamente hemos venido a Cristo con muchas mañas del mundo y no ha habido nadie valiente de decirte lo que te incomoda a ti y decirte: eso no se hace. Mira, así no se trata a tu esposa, así no se mira a las muchachitas. Y se necesita gente valiente que diga: eso no se hace. Mucha gente se irá, la gente que no le gusta ser corregida, que no le gusta ser moldeable. Pero la gente que entiende que es para nuestro bien, vamos a aprender a corregirnos en Dios. Yo creo en lo pastoral, qué lindo que hablemos del amor de Dios, pero yo te puedo hablar mucho de amor de Dios y tú seguir viviendo igual o peor. Así que, amados, hoy Dios nos está confrontando como iglesia. Cuidado, cuidado. Si hay un derecho legal, vamos a quitarlo hoy. Y ahora lo peor de todo no es que solamente tú pudiste haber cedido un derecho legal, sino que muy probablemente lo hicieron tus papás. A lo mejor tus abuelos fueron los que robaron a otros unas tierras. Y hoy tú, 3 generaciones después, resulta que te roban la casa, resulta que te quitan tu tierra, se te posesionan en tu tierra y no te permiten tener lo que es tuyo por causa de la iniquidad. Hoy Dios va a romper iniquidades también de robo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el versículo 4, y yo quiero hablarlo sobre tu vida. Habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó. Yo quiero profetizar: viene un tiempo de restitución para la iglesia en el nombre de Jesús. Si hoy peleamos esta batalla, vamos a ser restituidos, pero aparte de eso, a recuperar lo que habíamos perdido. Amén. Entonces, vamos a ir a Éxodo 20, versículo 1. ¿Cuántos hasta ahora vamos claros hacia dónde los quiero llevar? Yo quiero que tú dejes de pensar en la persona que te robó y por un instante piensa en lo que operó en esa persona, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántos comprendemos eso? Entonces es fácil herirse con ese hermano que tú le prestaste dinero y se te fue de la iglesia, o se enojó contigo, o ese hermano de sangre al cual tú le prestaste y de repente te falló
y tuviste tú que pagar siendo garante. Iglesia, mucho cuidado. Cuidado con ser garante de otra persona. Cuidado. La Biblia dice: te ataste con los dichos de tu boca. Libro de Proverbios. Y tú dices por quedar bien con la persona o porque te da lástima y compasión. Bueno, está bien, yo me vuelvo garante tuyo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que esa persona por alguna situación o no quiere pagar o se le viene el mundo encima y no puede cubrir. El deudor eres tú. Y tú comprometiste a tus hijos, a tu familia y a tus generaciones por una imprudencia. Garantes, aunque te digan que es mal hermano, aunque te digan malo. Malo es cuando tú pones límites. O sea, tú aprendes o tú te vuelves malo para una persona en el momento en el que le dices: ya no puedo ayudarte, ya no quiero ayudarte porque siento que estás vulnerando mis derechos y mis límites. Así que no tengas miedo en poner un límite y el decir: no puedo ser garante tuyo, perdóname. Yo sé que eres pagador y todo, pero yo también tengo mis responsabilidades y de quién cuidar en mi casa. Amén. Nosotros los pastores somos mucho objeto de eso. Pastor, présteme, mire, no me alcanzó. Y uno tiene un corazón de madre. ¿Cuántos han descubierto eso? Que yo tengo un corazón muy, pero muy de madre. Dios no me lo está endureciendo, pero sí me está diciendo: ten cuidado, jovencito, porque lo que estás administrando es mío, no es tuyo. Y yo, uy, ¿sí? Así que tenemos que ser duros en ese sentido. Sí, a lo bueno, a lo correcto, a lo justo, a lo que Dios muestra, y no a lo que es nuestra carne o a la manipulación, porque muchos te manipulan y hasta te mienten por sacarte dinero. Perdón que sea tan duro, pero si vamos a juzgar, nosotros como jueces necesitamos ser firmes y necesitamos que de aquello que vamos a juzgar no haya nada en nosotros. ¿Ok? Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Cuántos saben que ministerialmente los bueyes corresponden al liderazgo o al equipo que sirve en la iglesia? Y las ovejas, aunque los desatamos, no somos ovejas. Dios nos va a transicionar a ser águilas y leones. Amén. Pero literalmente esta promesa es para los ministros. Es tan fácil para un ministro acercarse a una persona, a una iglesia o un hermano, y le dice: mira, yo te ofrezco acá esto, te ofrezco un cargo, y terminan sacando de la iglesia a la gente. Es tan fácil invitar un predicador acá y que se mueva en tanta palabra de ciencia, en profecía, y de repente ese hombre, en deslealtad a la persona que lo invitó, empieza a tomar los números de la gente que está acá y de repente los empieza a contactar y les dicen: yo tengo más dones que ese muchacho, yo te puedo dar algo más. Y la gente se va. Mira cuál es la promesa. Dice que cuando te roban buey, pagarás 5 bueyes. O sea que por uno que se va, Dios te manda 5 cuando ha sido robado en ilegalidad, y 4 cuando son parte del pueblo. Yo soy muy respetuoso porque acá llega mucha gente buscando liberación. Entonces cuando llegan acá, yo le digo: ¿quién es su pastor? Me dicen: acá yo me congrego. Y le digo: ¿por qué no va su pastor para que lo ministre? Es que él no cree en la guerra espiritual. Entonces, ¿usted qué hace con ese pastor si no cree en la guerra espiritual y usted cree que la guerra espiritual es la solución? Entonces yo siempre le digo: vaya, regrese a su pastor, dígale que vino a hablar conmigo, hable con él y pídale que le haga un proceso de liberación y que la restaure. Eso yo les digo a la gente, porque de lo que yo siembro voy a cosechar. Así que si yo saco gente de la iglesia diciendo: mejor vente para acá. Otra cosa es que la gente quiera venir acá y yo le diga: arregla tu asunto allá, habla con tus autoridades, agradéceles si Dios te mostró que no puedes seguir más allá y que quieres venir acá porque es tu casa espiritual de asignación. Pues yo te recibo, pero arregla tu asunto allá. Pero mucho entre cristianos es como una mafia. Lastimosamente hablarlo de esa forma, y qué feo por los nuevos convertidos, pero el cristianismo termina siendo una mafia entre quién puede dar más, entre el que tiene más poder o más autoridad. Y qué lindo que ustedes hayan confiado en un joven como yo para empezar desde cero algo que Dios va a hacer muy grande. Amén. Entonces, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Versículo 3. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Mira, no se trata de ir a una persona y decirle: perdóname por haberte robado y no haberte pagado. Se trata de dar la cara y decir: mira, no tengo en este momento, tengo $10, te debo 100. Mira, tengo 10, yo me voy a acercar al 8 de cada mes, te voy a pagar a ti. El éxito no está en esconderse. El éxito está en dar la cara y asumir responsabilidades y decir: yo me equivoqué, yo fallé. Entonces dice acá: hará restitución. Quiero profetizar eso: restitución para ti, y 5 veces más de lo que te robaron tiene que ser restituido sobre tu vida. Amén. Y si no tuviere con qué restituir, será vendido por su hurto. Mira cuán delicado es esto en el mundo espiritual, porque si yo robo a una persona
hablando espiritualmente, o sea, trasládalo a la esfera espiritual, y me atrapan robándole, yo tengo que devolver lo que estaba robando, ¿verdad? Pero si me atrapan y yo no puedo devolver porque me lo gasté, yo tengo que venderme como esclavo. Muchas generaciones quedaron esclavas a causa del robo de los padres y de los ancianos y de los abuelos y aún de los padres de la patria. La nación ecuatoriana, mira, qué terrible decir Ecuador como nación, es una nación endeudada. Y esa plata que supuestamente llegó al país se la rifaron unos pocos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice acá, estamos esclavos. Dice la Biblia que el que debe es esclavo del acreedor. ¿Cuántos han leído eso? El que peca es esclavo del pecado. Entonces el que roba, evidentemente, si no tiene con qué devolver, se convierte en esclavo de aquel a quien le robó. Vamos más adelante. Si fuera hallado con el hurto y en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Amén. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Y cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o en campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuera hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuera hallado, pagará el doble. Qué terrible invitar a una persona a tu casa que tú aprecias. Cuidado con la gente que llevas a tu casa, porque no llega la persona, llega todo lo que la persona trae. Tu casa debe ser un lugar de intimidad, un lugar de paz, un lugar a donde no puede llegar mucha gente. Qué terrible que tú invites a una persona a tu casa y vea algo que le gustó y para acá. Y tú dices, o sea, es que es tan terrible que hasta vergüenza nos da a nosotros a decirle, oye, mira, se me desapareció tal cosa el día que tú llegaste. Pero hay gente que opera de esa forma porque es un tema espiritual, es un tema de mañosería, o sea, es algo que está ya en la idiosincrasia de muchas personas del mundo. Y Dios quiera que así no sea dentro de nosotros como pueblo de Cristo. Es que uno dice, ¿por qué me predica eso si yo no soy ladrón? Yo no digo que nosotros seamos ladrones, pero cuando tú hablaste mal de tu hermano sin haber comprobado la información, primero que estás siendo chismoso, segundo que estás difamando, o sea, robándole la honra a otra persona. Y la gente de alrededor de ese círculo se carga con esa otra persona sin saber por qué. Le robaste la honra. Así que todos nosotros tenemos algo que depurar en este día de nuestro espíritu. Amén. Vamos más adelante. Si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha mentido su mano en los bienes de su prójimo, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, oveja, vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces, de acuerdo a esta palabra, quienes dirimían ante un evento de robo tenían que ser un juez. Y el juez tenía que hacer su investigación y de acuerdo a eso él determinaba quién era el ladrón y quién estaba mintiendo. Y yo te digo hoy, somos jueces. ¿Cuántos que entendemos eso? Bueno, vamos a hacer un estudio sobre la unción de juez. ¿Cuántos les gustaría que estudiemos eso y nos metamos duro con eso? Pues Dios llamó a la iglesia a juzgar, a pararse o a sentarse en el trono de autoridad para decir, esto hasta aquí. Juzgo el robo y no me persigue más. ¿Por qué? La Biblia dice que el Señor dio los juicios o el juicio a los santos del Altísimo cuando vino el anciano de días. La Biblia dice, y vi tronos y se sentaron en esos tronos los que recibieron facultad para juzgar. Y no eso va a pasar mañana ni tampoco en el tiempo futuro, va a pasar ahora, porque la iglesia gobierna hoy. ¿Cuántos saben que los reyes y sacerdotes somos nosotros? Somos una iglesia de reino. Por lo general los reyes tienen un trono. ¿Y qué se hace desde el trono? Se juzga. Entonces todos los reyes de la tierra, los reyes y los gobernantes que somos nosotros, tenemos la autoridad y la facultad para juzgar. Hoy vamos a presentar demanda delante del trono de Dios y vamos a sentarnos en el trono para decir, hasta aquí ebenecer al robo. Amén. ¿Cuántos van a pelear conmigo esa batalla? Entonces, si somos jueces, podemos resolver y decidir y emitir una sentencia y decir, se te devuelve al doble lo que te robaron. Si fue un buey, 5 veces más. Si fue una oveja, 4 veces más. Y aparte de eso, añádele la quinta parte como restitución por el daño. Mira, te voy a decir algo y es bien fuerte. Uno piensa que quitarle derechos legales a Satanás solamente tiene que ver con orar y decir perdóname Señor, o con venir a hablar con un ministro de Dios. Atento.
o venir a hablar con un ministro de Dios y confesar tu pecado. Yo creo que ese es el principio. Pero si tú le dañaste la honra a alguien, tú tienes que acercarte, pedir perdón y restituir el daño por la calumnia y por lo que dijiste. Sea por enojo, sea porque te cargaste, porque te dijeron una mentira y tú también te cargaste. El cristiano, o nosotros evangélicos, por lo general tendemos a ir por las ramas. Cuando tú vas a pedir perdón a alguien, no lo mires ni a los ojos, sino que perdóname. ¿Han escuchado esto? Si es que me equivoqué, te pido perdón. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo digo, pero ¿cómo? Si no me estás asumiendo nada y me pides perdón. O sea, el que viene a pedir perdón tiene que decir, mira, hice esto y esto y esto, y por esto te pido perdón. Entonces, restitución es la llave para romper el poder del hurto y del robo en contra de nosotros, iglesia. Amén. Ahora, el tema del robo no opera solamente de forma personal, sino también de forma generacional. Ahora, el problema es este: si tú dejas avanzar el robo 1 centímetro en esta semana y dices, no importa, la otra semana van a ser 2 centímetros, y a la siguiente serán 10 centímetros, y a la siguiente ya no será solamente $1 ni el cambio del vuelto del bus, sino que ya te van a robar otra cosa. Porque el espíritu de robo opera de esa forma. Tú le cedes 1 centímetro y se te mete a la cancha. Yo cuando voy en el bus, para los que saben, yo no tengo carro todavía. Yo pago mis moneditas y cuando no me dan el cambio yo me paro. Me debes 2 centavos. Ay, qué miserable, ¿cómo le pide? No, perdóname, pero es un tema espiritual. Que tú ignores lo espiritual es diferente. Que tú no tengas el entendimiento de lo que te estoy hablando es diferente. Pero ellos, cuando tú les pagas y te falta 1 centavo, te lo cobran. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué tú tienes que dejarte robar en tu cara ese centavo? Entonces, una cosa es ser cristianos y tener amor y que todos te digan qué noble que es. Pero más importante es que ellos te vean y digan, ese sí tiene pantalones. Y es cristiano, sí, pero nadie se la monta. Ni nadie le pisa la cabeza. Ay, qué feo, le falta amor. No, el amor tiene un principio básico y es la justicia. El que ama o el que te ama va a operar en justicia contigo. Y si él viola la justicia, el amor ya no está vigente. Perdón que se los diga, ya no te ama. Entonces, si tú permites que hoy te roben algo pequeño, mañana será algo más grande. Y a muchos les robaron el marido, a otros les robaron los hijos, la droga les robó a los hijos, las relaciones incorrectas les robó a sus generaciones, a otros les robaron no solamente un colchón, una cama, un vaso de su negocio, sino que de repente cuando fue a abrir el otro día el negocio ya estaba vacío completamente porque no te paraste a decir, hasta aquí, yo no permito que eso me alcance. Basta de que la gente abuse por ser cristianos y que digan, ay, qué lindo, son cristianos, me van a ayudar. Yo ayudaba a toda la gente que venía acá, pero el Señor me dijo, cuida tu casa. O sea, primero los tuyos, los de tu casa, luego la gente de afuera. Porque a veces hacemos eso. Qué lindo ayudar a todo el mundo y tu casa en chancletas y la gente de afuera con buenos zapatos. Una alegoría. Entonces, mucho cuidado cómo operamos. ¿Por qué hablo así? Porque estoy indignado por cómo este espíritu se ha metido a querer tocar la casa de Dios. ¿Quieren que les cuente lo que pasó el sábado pasado? No quise orar por eso no quise predicar por ese motivo eso, sino que durante la semana yo estaba pensando y el Señor me dijo, espíritu de robo, átalo y júzgalo. Pues había un celular puesto ahí, se los llevaron, amados. Se robaron el celular de la iglesia el domingo pasado. Y creo saber quién es. Se nos robaron, o sea, ese celular era un celular mío. Yo lo regalé y lo ofrendé a la iglesia. Dije, Señor, que sirva para grabar las transmisiones. Y pues de pronto no era de marca, no era un iPhone, pero era algo de Dios. Y el que se robó eso tocó el trono de Dios porque estaba consagrado para Dios. No tenía otro uso más que el uso de Dios. Yo no me puedo quedar quieto con eso. Y no voy en contra de la persona realmente, porque voy en contra de la entidad espiritual que está detrás de esa situación. Porque si hoy no juzgamos el celular, cuando vengamos acá vamos a ver que va a faltar otra cosa. Y a veces nos confiamos, yo veo carteras botadas por ahí, mi celular a veces queda por acá, esto se vuelve un tumulto y la gente que viene con una intención que no es de adorar a Dios, tráigase a fumar. O sea, yo no tengo por qué maldecir a nadie, pero el que lo hizo se maldijo solito. Y literalmente tanto será que lo perturbe y lo acuse su conciencia y el mismo infierno que va a tener que venir acá a pedir perdón. Es que es así, amados.
Ay, por un celular hace tanto alboroto. Es espiritual, entiéndelo, es espiritual. Si yo me quedo quieto, te van a robar a ti, porque yo soy la cabeza de esta casa. ¿O quieres que te roben? Entonces hay que pararnos en guerra y decir: hasta aquí. Yo pongo un Ebenezer. O sea, pasó, está bien, pasó, sucedió, nos descuidamos, perfecto. Y aunque nos hayamos descuidado, es un tema que se mueve espiritualmente. Entonces vamos a pararnos hoy a condenar, no el robo del celular, eso es secundario. Dios nos puede dar eso y mucho más. A juzgar la entidad espiritual que quiso activarse contra nosotros. O sea, no es normal que tú trabajes y no te paguen tu sueldo. Perdóname, pero no es normal. Y que le paguen al otro, al impío, a la otra persona, y a ti te tengan 1 o 2 meses teniendo tus gastos y responsabilidades. Que tus hijos no tengan para comer en la casa porque te están robando. Y al final te terminan botando del trabajo y ni te liquidan. Eso se llama robo. Si tú no plantas correctamente delante de Dios una demanda, y en la tierra una demanda, para que se te devuelva ese dinero, te van a seguir robando. Y en el siguiente trabajo no serán 3, serán 6 meses. Así que vamos hoy a pararnos a juzgar. Entonces, yo puedo decir algo: en las naciones se ha soltado un espíritu de robo terrible. ¿Saben de qué estamos hablando, verdad? Como te dije, en la fundación de la nación, o de la Gran Colombia, año 1822 al 30, 8 años de Gran Colombia. En ese tiempo, supuestamente para libertarnos, pedimos un préstamo a los ingleses a nombre de la nación que iba a nacer. Pocas manos recibieron esa plata y se la guardaron acá, y ni la utilizaron en el proceso libertario. ¿Y qué fue lo que pasó? Ecuador adquirió una deuda que con los intereses se hizo abismal. Y la nación fue fundada sobre la base del robo, iglesia. Qué pena decirlo. Y qué pena saber que mucha gente quiere llegar a un cargo político por las contrataciones. Papá lo enseñó así. ¿Cuántos han leído Isaías 14 y Ezequiel 28 cuando habla de lucero? Oh, lucero de la mañana, tú fuiste corrompido por la multitud de tus contrataciones, y a causa de las contrataciones, o de la multitud de tus contrataciones, dice la Biblia que se llenó de iniquidad y fue desposeído de su gloria y de estar en el lugar del monte de la asamblea. Mucha gente quiere un cargo político para salir de la pobreza, o porque aspira a algo más. No porque ama a la nación, no porque ama a la tierra, no porque ama al pueblo. O mucha gente que amaba al pueblo, cuando subió allá se dio cuenta de que podía hacer dinero fácil robándole al pobre. Porque el que está en un cargo público y se roba un esfero está robando, iglesia. Entonces, entendemos muy bien cómo se mueve en el tema de los contratos gubernamentales. Yo trabajé en un lugar público y a mis oídos llegaban como por lo general se tenían que hacer esos convenios. Del total del contrato, si ese $30,000, $3,000 tenía que ir para la autoridad. No hablo de la autoridad que yo tuve en este último tiempo, no puedo dar fe de eso, pero yo te puedo dar fe de que muchos contratistas tenían que pagar ese diezmo para poder acceder a un contrato. No hay tal cosa de que compras públicas y que todo es transparente. Eso no existe. A mí una vez, te cuento esto, no tenía previsto contarte esto, pero yo fui administrador de un contrato para imprimir unos planes, unos libros. Y vino el contratista y me dijo: oiga, y con mi jefe, pues a mí me podían haber votado por eso. Y me dijo: Leo, queremos que no se impriman 2,000 libros, solamente 1,000, y los otros 1,000 libros nos van a entregar una filigrana así para hacer publicidad. Yo me quedo aquí. Le digo: perdóneme, pero ¿por qué no contempló eso en los términos de referencia al principio? Y no lo puso 4,000, sino solamente los 1,000 que usted quería. A mí dice aquí 2,000 y yo recibo 2,000 y punto. Ellos querían rifarse esos otros 1,000 libros, que eran algunos miles de dólares, para guardárselos en el bolsillo, usando un tonto útil como yo. Yo tuviera glosado con Controlaría ahorita, porque esos libros no se recibieron. El robo entra así, iglesia, y en el servicio público es tan descarado el asunto. Muchos se venden inclusive por un almuerzo en un lugar lujoso. En serio, es terrible. Entonces, de todas las esferas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, el robo está presente. Depende de ti si te quedas quieto para que eso avance. Lo que te dije, no podemos juzgar aquello de lo cual participamos. Si no renunciamos a eso, vamos a empezar haciendo eso, vamos a tener retaliación. Job 12:6. Ya nos alcanza el tiempo. Vamos bien. Job 12:6. Mira lo que dice la escritura. Declaro que esta palabra no va a ser, o sea, este es el antidiseño escrito en Job, pero lastimosamente parecería que así funciona.
Y tú ves al gobernante de turno llevándose millones de dólares, viviendo en una nación extranjera, cómodo, de lo mejor, y la gente acá sin saber qué hacer con la seguridad. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Qué terrible ver cómo en ilegalidad mucha gente a causa del robo prosperó, avanzó, creció y se multiplicó. Qué lastimoso ver todo eso. Y segundo, qué lastimoso ver que viven seguros y se pueden aún esconder de la justicia. Y qué terrible que aún los gobiernos legislan para que el ladrón de cuello blanco, el que se roba millones de forma sigilosa con un solo contratito, salga bien librado y no le extingan el dominio de sus propiedades que compró con ese dinero mal habido. Y el pobre ladrón o el pobre campesino que se robó una rama, una racima de verde para comer esa noche, lo meten 10 años a la cárcel. Porque no solamente el ejecutivo, sino el legislativo, todo de donde se producen las leyes está contaminado para proteger y blindar a los que se roban en esas altas esferas. Entonces, ¿cuántos quieren declarar conmigo que no van a prosperar las tiendas de los ladrones? Sus casas se convertirán en muladares y no podrán edificar porque tendrán solamente cenizas. Pero también no podrán esconderse, no vivirán seguros, ni en paz, ni tranquilos, porque han robado, y más, le han robado al pobre, al desvalido y al extranjero. Amén. Entonces debemos declarar todo lo contrario y decir: no podemos aceptar que el ladrón, que el que se robó, viva seguro y prospere. Ese no es el diseño de Dios. ¿Sabes por qué prosperan? Porque no hay una iglesia que se pare a juzgar todo eso. Porque la iglesia dijo: pues que se roben allá, con que no me robe a mí. Te están robando a ti, son tus impuestos, es tu plata, es lo que debe retornar a tu bolsillo, o en salud, o en educación, o en servicio público. O sea, cuando no te arreglan la calle que está al frente de tu casa y está llena de huecos, tú estás perdiendo plata, porque tienes que invertir más en llantas, en amortiguadores. ¿O no es así? Te están robando y uno no se da ni cuenta de la forma en la que nos roban. Y a veces hay escalafones. Y el que robó 10 milloncitos, el que robó 5. Tenemos algunos allá sentenciados en Estados Unidos por la justicia americana, que entenderíamos que es una justicia que es bastante correcta. Proverbios 6, 30 al 31. Esto vamos a declarar hoy día. ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Cuántos están indignados con lo que les estoy hablando? Si no estás indignado, pues hay que sacarte el pie de encima, porque ya el espíritu te tiene ahí pisoteado y tú piensas que es normal. No es normal que te sigan robando, ni los gobernantes, ni en tu casa, ni en tu trabajo. No es normal que tus hijos no se restauren en Cristo. Satanás se los ha querido llevar, se los ha querido robar. El sistema ha querido capturarlos. Proverbios 6, 30, 31. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Yo una vez, bajándome del bus cuando vivía en el Coca, tenía un celular metido en un bolsito de costado, y el ladrón desgraciado era el que está ahí justamente, recién compradito. ¿Sabes que el ladrón olfatea? ¿Sabías eso? Tienen un discernimiento para la maldad. Tienen un discernimiento, un olfato. O sea, ellos saben quién tiene y quién no tiene. Y no es por cómo están vestidos. Ellos saben quién esconde, quién tiene. Entonces el ladrón desgraciado perdón que eso le diga porque no tiene gracia alguna. Yo me estaba bajando del bus y siento que me están abriendo el bolsito. Yo regreso a ver así y lo encaré y lo sorprendí. Yo sí te puedo decir que Dios me devolvió 7 veces más, porque cuando me estaba robando lo agarré infraganti. Y Dios dice en la palabra, yo demandé eso delante de Dios. Dije: Señor, me quieren robar, y lo sorprendí. Dice la Biblia, 7 veces más tiene que pagar. Así que si te robaron y Dios te revela quién fue, pues denuncia eso delante de Dios. Y no solamente 1, 2, 7 veces más del valor tendrá que pagarte esa persona. Es un tema espiritual, iglesia. Hay gente que te roba hasta la idea de negocio. Cuidado con quien hablas tus planes futuros. Voy a invertir, y Dios me habló que haga este plan, y tú contándole a tu mejor amiga, a tu best friend, a tu mejor amigo, y de repente a la siguiente cuadra esa te abre un negocio igualito al tuyo. Te robó.
la Biblia dice, tendrá que el espíritu que operó en esa persona devolverte 7 veces más. 7 veces más autoridad, 7 veces más provisión para ti y para tu casa, iglesia. Entonces yo quiero profetizar: lo que te han robado te lo tienen que devolver multiplicado por 7. Ezequiel 18:33. Todo tiene que estar en la palabra. 18 del 10 al 13. Como te decía, este asunto es un tema generacional. Ezequiel 18 del 10 en adelante. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, mira, tú puedes haber sembrado bien en tus generaciones y tener un hijo que camina bajo estos principios. Porque aquí está hablando en el contexto de que si el hombre es correcto, el hombre camina con Dios y no roba y no daña y no adora imágenes. Pero si engendra un hijo ladrón, el hijo ladrón será juzgado por su propia condición, no por la santidad de su padre. O sea, que el hijo no será justificado por la justicia de su padre, ni tampoco el padre será condenado por la injusticia de su hijo. Pero si tú ves acá el tema del robo, las dos palabras, hijo, ladrón, determina que eso tiene una línea generacional. Entonces hoy vamos a romper iniquidades de robo también, iglesia. Porque muchas cosas que has cosechado, ni tú las sembraste, las sembraron tus padres. O sea, ese hombre que se metió en otro hogar y se robó la esposa de otro, y se casaron y tuvieron hijos, y tú eres fruto de ese adulterio. La Biblia lo llama un bastardismo, cuando han estado casados ellos y del matrimonio salió él y tuvo otra relación incorrecta en pecado. Entonces es un tema generacional. Entonces tú dices: confieso los pecados de mis padres, reconozco que hubo mucho robo en mi genealogía o en mi generación, reconozco que en los padres de mi patria hubo mucho robo. Y qué terrible pensar que en los padres espirituales que sembraron su semilla espiritual en nosotros para que demos fruto, también hubo robo, porque también hay pastores ladrones. O sea, si tu pastor tiene su sueldo de la iglesia y aparte de eso ocupa el dinero de las finanzas de la iglesia para hacer viajes, para comprarse cosas, para hacer cosas incorrectas, para pagar prostíbulos, para ir a moteles, te está robando a Dios. Y eso genera y salpica iniquidad en el pueblo. Y de repente en el pueblo de Dios empiezan a secarse las finanzas, y la iglesia ora, ayuna buscando a Dios, y no saben que el ladrón está al frente. Y esas iniquidades golpean y tocan generaciones. Y tú dices: no me he logrado desatar de esa maldición que heredé de esa persona. Yo te digo, y Dios va a romper y va a traer al juicio toda iniquidad de robo de los padres que nos pudieron haber paternizado. Mira más adelante. Pero si versículo 14, engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviere ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Entonces, ¿comprendes lo que te estoy hablando? Tú decides si repites la historia de tus padres, y no esperes que alguien te ministre para decir: soy libre de la iniquidad, tengo un impulso de robar. Por el contrario, dice acá que si engendra hijo, el cual viere todos los pecados, o sea, que puede haber venido de una familia de gente acostumbrada a robar. Pero dice: aún viendo esos pecados y viéndolos no hiciere según ellos. Mira, una de las formas más poderosas de romper iniquidades es diciendo: yo no voy a ser un ladrón, yo no voy a repetir esa historia de maldición, yo no voy a ser un alcohólico como lo fue mi padre, porque yo supe cómo nosotros como hijos fuimos destruidos. No le quiero dar a mis hijos esa vida. La forma más poderosa de romper iniquidades es decir: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea que la iniquidad generacional se puede romper tomando decisiones y diciendo: hasta aquí, ebenecer con este asunto que nos persiguió, que nos golpeó y nos alcanzó. Ok. Jueces 2:14, ya estamos cerrando, para que vayamos a sufragar. Yo sé que Dios nos va a dar respiro y liberación. Mira, prepárense,
Porque a pocos años vamos a ser protagonistas de la historia política. Y no hablo que vamos a estar solamente metidos allá. Acá vamos a tener autoridad. Señor, cae este gobierno. Señor, cae ese fiscal. Señor, cae ese presidente de la Corte de la Judicatura o del Consejo de la Judicatura. Señor, cae ese presidente del CNE. Señor, cae el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que hablamos nosotros en justicia, en orden y bajo legalidad va a ser hecho por la autoridad que Dios nos va a dar. Preparémonos, iglesia, porque la iglesia tiene ese poder, aunque no lo crean. Ellos tienen el poder político, pero la iglesia tiene un trono más alto que el trono de la nación. Jueces 2:14 al 16. Esto es muy fuerte. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. ¿Cuántos jueces hay en este lugar? Dios te va a levantar como juez en tu familia para que tú libres a los tuyos del robo, de la violencia y de la rapiña que por generaciones ha venido contra ti. No es normal que seas profesional, que seas trabajador, que camines con Dios y sigas viendo tu vida hacia abajo y no hacia arriba. No es normal, iglesia. No es normal. Dios dice, mira que es tan fuerte como dice que cuando el Señor se enojó con su propio pueblo, aunque era el pueblo de Dios, Él dijo, Satanás, tócalos. Te los entrego. ¿Cuánto me das por ellos? Porque aquí dice, los vendió en mano de sus enemigos. Madián, ¿cuánto me das? Filisteos, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan esta nación extranjera por mis hijos, por mi pueblo? Me duele. Mira, la actitud nuestra sí puede generar que Dios mismo nos dé la espalda y seamos objeto del robo también. Pero ¿sabes cuál es la solución? Que el pueblo se vuelva a Dios, se arrepienta y en segundo lugar que se pare como juez para juzgar, para condenar y para cerrar estas puertas. Daniel 7:22. Vamos a hablar de juez y de justicia porque vamos a juzgar en el nombre de Jesús. No, 5. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Cuántos santos del Altísimo hay en este lugar? Mira lo que dice acá. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Cuántos comprendemos que el reino no es mañana ni pasado, es ahora? Y que la Biblia dice que cuando Cristo ascendió y tomó el rollo, dice, y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, si tienes reino, tienes corona. Y si tienes corona, tienes un cetro para juzgar y un trono. Así que, iglesia, hoy nos vamos a parar para juzgar toda esta situación. La Biblia dice en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tú eres la justicia. Mira, así debiera ser el poder de un cristiano, que cuando tú vas a un lugar en donde hay mucha corrupción, donde hay mucho robo, tú te paras ahí, no oras, no haces nada y de repente las cosas empiezan a salir a la luz. Los unos con los otros empiezan a darse duro porque somos la justicia de Dios, portamos la justicia. Y 1 Corintios 6:1-4, para los que les queda duda y dicen, solamente habla del Antiguo Testamento. Vamos a ver acá, para que te convenzas de que tienes autoridad legislativa y judicial en tu boca. O alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? ¿Cuáles son los santos? Nosotros. Entonces podemos juzgar el cosmocratos, podemos juzgar el sistema de gobierno caído que nos está gobernando acá, que dice mientras más robes más pilas eres, porque así se tratan los ladrones. Ay, qué astuto, qué lindo, qué pilas que eres, cómo te robaste y nadie se dio cuenta. Cómo vaciaste la cuenta del Estado y nadie se dio cuenta. Todo sale a la luz, Señor. Padre, denunciamos públicamente todo robo que se hizo a nivel gubernamental, Señor, y tiene que salir a la luz, Señor. Padre, todo rastro que dejaron, aunque sea mínimo, va a salir y Fiscalía lo va a tomar y se va a denunciar y se va a descubrir en ese tiempo. Sale a la luz, Señor, el robo. ¿O no sabéis? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar como cosas muy pequeñas. Tú puedes juzgar el almuerzo que a lo mejor no tienes para comprar hoy en la tarde. Tú puedes pararte y decir, Señor, yo camino con Dios, no tengo para el pasaje, Señor, es necesario que tú proveas a tu hijo. Juzgo la ruina y la pobreza, Señor, tiene que venir ahora. Cosas muy pequeñas, tienes el poder de juzgar.
¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Ay, ¿cómo eso? Que nosotros, la iglesia, puede juzgar a los ángeles que se corrompieron. Obviamente hay ángeles que sirven a Satanás y a sus demonios, y nosotros somos los llamados a juzgarlos y a enviarlos al lugar de su destino, a prisiones de oscuridad. A decir, ángeles caídos de robo no nos van a perseguir más. Amén. Y cuanto más las cosas de esa vida. Señor, necesito que me regales un par de zapatos. Y tú estás orando, Señor, porque ya se me gastaron todos los que tengo. Y de repente te llega alguien y te dice, mira, te ofrendo esto. Podemos juzgar las cosas tan superficiales de esta vida y jalar lo eterno. Entonces, ¿cuántos entendemos que podemos juzgar? ¿Cuántos se levantan como jueces hoy y dicen, no me van a robar más? Hasta aquí. Y dicen, me devuelves la salud, me devuelves a mis hijos y la familia y a tu esposo, me devuelves lo que me robaste con hechicería. Mira, cerramos con esto. Primera de Samuel 30:19. Esta es la palabra profética para esta casa hoy. Y esto es lo que va a pasar en estos días, iglesia. No te van a robar, vas a recuperar lo que te robaron. Primera de Samuel 30:19. ¿Se acuerdan cuando David estaba haciendo una incursión con sus hombres y cuando llegó a Keila, sus esposas, sus hijos, sus provisiones fueron robadas por un ejército amalecita? Y él consultó a Dios y Dios le dijo, persíguelos porque ciertamente vas a alcanzarlos y librarás a los cautivos. Él no buscaba botín, él buscaba a su esposa y sus hijos. Pero dice la Biblia que él logró alcanzar al ejército que les robó. Amalek roba y hurta con violencia, con espada. Y mira lo que pasó acá, que cuando él atacó al ejército amalecita, o sea, a los ladrones, y se paró contra ellos, juzgó el robo. ¿Sabes lo que pasó? Dice, y libró David, versículo 18, todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a dos de sus mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó. Pon tu nombre ahí. ¿Quién lo recuperó? Amén, Señor. Todo lo recuperó. Transformación, Señor. Párate, por favor, iglesia. Vamos a orar y vamos a juzgar. No nos vamos a demorar más. Cenamos, participamos rápidamente de la cena. Yo creo que va a faltar otro pancito o medio pancito más. No, lo partimos en dos. Yo creo que se alcanza. Sí, creo que se alcanza. Iglesia, denme 15 minutos más. ¿Si aguantan o alguien tiene que irse? Ok, vamos a orar. Esa es Christopher. Ahí estamos pilas. No tan alto. Vamos a hacer una oración de renuncia. Señor Jesús, nos presentamos ante ti. Todos de pie, por favor, iglesia. Vamos a hacer algo espiritual ahora. Yo quiero declarar que lo que pasó en esta casa no te va a tocar a ti. No te van a botar de tu trabajo, no te van a robar, no se van a meter a tu negocio a quitarte lo que es tuyo. El gobierno no te va a quitar con impuestos incorrectos lo que te pertenece a ti. Padre, yo quiero orar en esta mañana por tu pueblo y con tu pueblo, Señor. Tú has dicho que esto no es un culto, que esto es una asamblea, y en la asamblea se legisla, en la asamblea se establecen leyes y se toman resoluciones. Y hoy en esta hora, con la autoridad que el reino nos ha conferido, Señor, nos levantamos para declarar que el espíritu de robo no va a seguir tocando al pueblo de Dios. Padre, te pedimos perdón. Por un instante, iglesia, empieza a pedir perdón por los pecados de robo de tus padres, de tus abuelos, de los que fueron tus pastores. Señor, pedimos perdón por el robo de la nación, Señor, de los que fueron fundadores de esta tierra, de los padres de la patria. Señor, oramos pidiéndote perdón porque ciertamente se dejaron corromper y salpicaron de iniquidad a toda la nación. Pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, Señor, porque robaron, porque usurparon. Yo no quiero que seas espectador. Yo no estoy orando por ti. Tú estás orando por ti mismo, iglesia. Tú mismo estás orando por ti. Tú estás confesando tus pecados. Yo no puedo confesar tus iniquidades, pero tú sí puedes confesar las iniquidades de tus padres. Así que por un instante párate y declara: el espíritu de robo no va a tocarme más. Señor, yo remito a la cruz del Calvario y hago público, Señor, y confieso todo pecado de robo. Toda finca que se robaron nuestros abuelos, en el nombre de Jesús, tendrá que ser ahora misma de vuelta.
Hay gente que no despunta, hay gente que siempre le han robado y dice: Señor, yo soy piadoso, yo soy piadosa, yo camino con Dios, pero no sé qué está pasando. El robo me tocó y veo cómo me robaron a mis hijos, se los llevaron de la casa, se los llevaron de forma incorrecta, se fueron en unión libre, cayeron en drogadicción con mujeres, Señor. Y yo te digo hoy al Señor: confiesa el adulterio de tu padre. Dile al Señor: perdóname por lo que mi papá hizo, perdóname por lo que hizo mi madre, por lo que hizo mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, Señor. Vamos, tú conoces tu historia, iglesia. Por un instante renuncio al poder del robo, toda genética caída de robo, toda genética de Satanás, porque Satanás tiene una genética de robo para venir, porque él vino para robar, matar y destruir. Señor, queremos declarar que nuestra genética se purga, se limpia en esta hora. No hay robo en nuestra genética, no hay robo en nuestro corazón, no hay robo en nuestros pensamientos, no hay robo en nuestra mente, Señor, no hay robo. En el nombre de Jesús no hay maquinación. Renunciamos a toda iniquidad de robo, Señor. Declaramos que se está quebrantando ahora, se está rompiendo. Vamos, pelea tu batalla. Dios te dio una espada para que empieces a cortar ese cordón que te unía con tus ancestros. Declaro que se rompe esa iniquidad que te persiguió. El robo es un tema generacional. Si el padre camina en justicia y le saliera un hijo ladrón, dice la Biblia, el hijo pagará por sus pecados. Pero hoy el Señor hace restauración. Hoy el Señor cubre el pecado. Hay alguien que le robaron una máquina de coser cuando estaba empezando, te la quitaron a la fuerza, te la quitaron a punta de engaño, te dijeron: mira, págamela, yo te la doy, y esa persona nunca te pagó y te la robó. Dios dice: hago restitución en el nombre de Jesús por tu fidelidad. Dios restituye ahora lo que te robaron en el nombre poderoso de Jesús. Iglesia, levanta tus manos y quiero que tomes un hacha en tu mano y empieces a darle duro a esa raíz, Señor. Dice la Biblia que el hacha está puesta sobre la raíz y hoy se está rompiendo esa iniquidad de robo que persiguió la Casa Transformación, que persiguió al pueblo de Dios. Padre, declaramos que ese poder de robo no nos golpea, no nos ministra, no nos alcanza, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, iglesia, dale duro a esa raíz. Arrancamos toda iniquidad que produjo violencia, que produjo escasez, que produjo ruina, pobreza a causa del robo. Si tus ancestros alguien mató a otra persona, y mucho peor si ha sido parte de su misma familia, para quedarse con una tierra de forma ilegítima e ilegal, hoy es tiempo. Declara que hoy Dios hace redención con su sangre. Se cubre esa sangre que clama venganza de la tierra, y declara en el nombre de Jesús que ese robo queda resuelto en Cristo Jesús, que se termina. Vamos, cierra puertas, iglesia. Declara que se cierran las puertas que abrieron los padres espirituales que te paternizaron. Lo que se robaron de las ofrendas, lo que se robaron de los diezmos, lo que se robaron de la casa de Dios. Cuando se dividió la iglesia, se robaron también y se llevaron los instrumentos. Vamos, iglesia, confiesa ese pecado y declara: nada de él hay en mí, nada de él hay en mí, nada del robo hay en mí. Si tienes una práctica de robo actual siendo cristiano, confiesa tu pecado ahora y dile: Señor, yo renuncio y saco de mi vida el robo. ¡Ey! Iglesia, yo quiero que te revistas de autoridad por un instante. Iglesia, párate con autoridad. Señor, nos paramos con la unción de gobierno y de autoridad que le has dado a esta casa, Señor. Nos paramos como reyes y sacerdotes. Nos paramos como jueces. Nos paramos como jueces. Nos paramos para ordenar que todo lo que ese espíritu de robo nos quitó, nos arrebató, tenga que ser restituido 7 veces más. Señor, con intereses, lo que nos quitaron, lo que le quitaron a tu papá, lo que le quitaron al justo Nabot. Dice la Biblia que Jezabel te obró postararay. Yo siento que hay mucho asunto de tierra en este lugar. El Señor dice: voy a juzgar a esa mujer que fue la autora intelectual del asesinato de ese ancestro tuyo y a través del cual se robaron esa tierra. El Señor dice: te van a volver a llamar, van a volver a buscar
tocarte, van a devolverte lo que te quitaron y lo que te robaron. Jezabel la lanzamos del muro de Jezreel. La Biblia dice que juicio se soltó cuando tocaron a un justo, y muchos de los nuestros fueron justos y les quitaron su tierra y les quitaron su provisión, les robaron su negocio. Pero hoy nos paramos y hacemos caer en el nombre poderoso de Jesús todo poder jezabélico de manipulación, todo poder jezabélico de manipulación que hace que otra persona opere en injusticia para robarnos lo que es nuestro. Tiene que ser devuelto. Yo declaro sobre los hijos de esta casa: si te robaron tu celular, si te robaron en tu trabajo, si te robaron tu cartera, si te robaron los del banco, reclama cuando te cobran más de lo que deben cobrarte, iglesia. Iglesia, no hemos terminado. Vamos, párate en autoridad. Señor, juzgamos el robo. Nos presentamos delante de la corte de Dios, delante de la corte celestial, para juzgar el robo. Padre, kia pore pai tío prom dama sopre mene viana bra le prepo sopra ba yo sopre bebé. Gracias. Tarabacuara andarabaya maki prom esterekiolo preya sopor le tiara e preya soplondoro lo bra mamá. Nos paramos, Señor, para juzgar y emitimos una resolución, y la resolución es la siguiente: todo lo que te robó el espíritu de robo se te devuelve. Se te devuelve a tu hijo, se te devuelve a tu hija. El espíritu de robo te devuelve a tus padres. Lo que la religiosidad destruyó se llevó a tus padres. La religiosidad, Dios dice, te devuelvo a tus padres libres. Oh, repapaya, vas a recuperar tu salud. Satanás quiso robarte la salud para que mueras enfermo y enferma, pero hoy Dios dice: yo te restituyo, yo te devuelvo los años que la enfermedad te tocó. Sapara mamá eperebebe sopropo emejía pole piatoro los titares me acuarien de hasta la maya preya. Ahora mismo declaramos, Señor, y nos paramos. Señor, denunciamos públicamente el robo de las arcas públicas, de lo que se robaron de los fondos del Estado a través de proyectos, a través de planes de vivienda, a través de planes de reconstrucción. Denunciamos todo eso delante de tu trono, Señor. Emitimos sentencia delante de Dios y declaramos que tiene que haber devolución y un juicio de cárcel y de prisión para el espíritu de robo. Vamos, iglesia, esta oportunidad que te robó Satanás, te robó los mejores años. La depresión te robó los mejores años. La angustia te robó los mejores años. Mira, la tristeza te robó el poder disfrutar de tus hijos. Aún tu trabajo te robó el tiempo para poder estar con tu familia. Dile al Señor: me devuelves mi casa, me devuelves mis hijos, me devuelves mi salud, me devuelves la provisión. Todo lo que nos robaron en esta casa es devuelto. Señor, hasta los olorizantes del baño se nos llevaron el domingo. Mira ese maldito espíritu de robo. Yo lo denuncio públicamente y declaro que no vuelve a pisar este territorio en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, pelea, iglesia. La Biblia dice que cuando los filisteos atacaron o querían atacar a Israel, Dios levantó un juez llamado Samuel, y dice la Biblia que él clamó y tronó y los filisteos salieron del territorio. Truena, Señor, desde el cielo y haz huir y dispersa a los ladrones, al espíritu del robo y del hurto, de la rapiña que ha venido contra esta nación y contra esta ciudad, Señor. Pero la Biblia dice que cuando Israel sacó del territorio a filisteos, dice la palabra que entre Mizpa y Sen colocaron una piedra. Dice la escritura que colocaron una piedra, y dice en la escritura que en esa piedra escribieron Eben Ezer. Y yo quiero declarar: ha salido el robo de la casa, y hoy le ponemos un límite, porque Eben Ezer significa piedra de socorro, de ayuda o de soporte. Y hoy decimos: hasta aquí. Por un instante ponle un hasta aquí. Declara: no me robas más. Declaro una ira santa en el pueblo para ir contra esta entidad. Oh, espíritu de robo, te
Te pongo un Ebenezer en este lugar. No vuelves a entrar a esta casa. Espíritu de robo, no vuelves a entrar a las familias que están aquí reunidas y los que nos van a ver. Espíritu de robo, no vuelves a tomar lo que no es tuyo. Consagramos a Dios nuestras posesiones, y el que lo toque, tocará el trono de Dios. Señor, declara un Ebenezer para el robo en medio de tu pueblo. No te robarán más en tu negocio, no te robarán más en tu trabajo, no te robarán más con tus hijos, no te robarán más tu salud ni tus emociones. No te van a robar más. No vas a ser más objeto y víctima del robo. Iglesia, hasta aquí, hasta aquí. Lleva límite a las tinieblas y dile: te impido que pases de ahí, te impido que pases de ahí, espíritu de robo. Nama nama mama 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 se perere de brava. Epreo soma, emoco epreo soterela brama mamamaya. Juicio de Dios contra el espíritu de robo en esta tarde, Señor. Y declaramos que todo lo robado es restituido a 7 veces más. 5 por cada buey, 4 por cada oveja, al doble. Al doble si son alhajas, 7 veces más si es sorprendido. Ay, hasta perendalay. Llamo a la corte a los 4 seres vivientes que tienen ojos por todas partes. Ellos miraron cuando se robaron ese celular. Ellos miraron cuando esa mujer se metió en tu matrimonio. Ellos miraron cuando tu hijo se lo robaron. En el nombre de Jesús, testifiquen hoy y ordenen la devolución inmediata de todo lo que nos robaron. Quiero profetizar que entras en un tiempo de restitución. Basta de perder, vas a empezar a ganar. Basta de retroceder, vas a empezar a avanzar. Prohíbo que el robo siga tocando tu familia. Y a la voz del nombre de Jesús, nosotros decretamos, hacemos la resolución y ángeles lo ejecutan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Oh, aleluya. Amén y amén.